Listo, arrancamos. Hice, acá donde es que está la noticia. Hice algo muy breve, pues para que asimismo sea fácil de entender, muchachos, y pues tengamos como claro lo que vamos a hacer y los conceptos que vamos a tener. Ya anteriormente hemos tenido, espérame un segundito, ya. Ya anteriormente hemos tenido como encuentros presenciales aquí en la universidad, en donde les estuve explicando precisamente cómo era toda la cuestión de la redacción, cómo eran los formatos, cuáles eran los géneros, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al cuento, yo les explicaba a ustedes que pues cuando uno habla de redacción, algo fundamental y primario es conocer lo que es el formato, o más bien lo que se conoce como pirámide invertida, que es como la estructura de la noticia, de la redacción, de cualquier información periodística. Cuando nosotros hablamos de pirámide invertida, estábamos hablando precisamente de ir de lo más a lo menos. Por eso hablamos de pirámide invertida, donde lo primero que va es como un título. El título es el que nos tiene que decir a nosotros de qué se trata. ¿Por qué se trabaja de ese estilo? Porque pues ustedes saben que cuando alguien coge, pues anteriormente se cogía el periódico, porque pues esto está diseñado precisamente hace muchos años, más o menos en los años 40, cuando se empezaron a distribuir los periódicos o el papel como tal. Entonces la gente leía, pero quería saber inmediatamente la noticia. Entonces no se podría ir uno con cosas muy pequeñas o con información muy pequeña, sino que tenía que ir una información directa de lo que está pasando, qué, dónde, cuándo, ¿sí? Para poder darle la información a la persona que la estaba leyendo y no tener que, pues, esperar hasta que la leyera y todo, porque pues ustedes saben que ahorita la información es inmediata, ¿vale? Y eso ha sido siempre así. Pasa lo mismo con las redes sociales. Ustedes van pasando la página, van pasando el dedo por la pantalla y lo que a ustedes no les interesa va siguiendo hasta que encuentran algo que les agrade y se quedan ahí y lo miran. Lo mismo pasaba con el periódico. Entonces es fundamental que cuando nosotros vayamos a hacer una redacción, una noticia o vayamos a contar algo, siempre arranquemos desde lo más a lo menos, desde lo más importante a lo menos importante. Entonces, dentro de la pirámide invertida nos muestran como gran espacio lo que es el título, ¿sí? Lo que es como tal el título que nos va a decir de qué se trató la noticia. Por decir algo, si pasó algo, como ayer, que hubo un incendio aquí frente, diagonal a la universidad. Entonces la gente quiere saber qué fue lo que pasó. Vimos humo, qué fue lo que pasó ahí. Hubo personas lesionadas, por qué se produjo el incendio. Entonces eso es lo que tiene que ir ahí, como muy directamente la información. Entonces en el título tiene que ser claro, directo, de una vez veraz y sobre todo que sea, esa información sea de una vez de relevancia como tal, ¿vale? Luego nos sigue lo que es el lead o entradilla. Ojo, este es un término que muchas veces ustedes no conocen, pero nosotros como periodistas lo conocemos o como comunicadores. El lead es un párrafo o es el primer párrafo que nos dice toda la información. Normalmente ustedes siempre ven en una noticia o ven digámoslo así, como en un texto más bien, ven el título y el primer párrafo donde les responden qué fue lo que pasó. Entonces, volviendo al ejemplo del incendio de ayer, en ese lead lo que nosotros queremos saber fue qué pasó, cómo pasó, por qué pasó, a quién afectó, ¿sí? Porque una de las preguntas que uno veía por redes sociales era, ¿hubo gente herida? ¿Pero por qué pasó? ¿Quién lo provocó? Entonces, nosotros tenemos que saber que dentro del periodismo existen lo que son las 5 Ws, que en inglés significan las 5 preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Y en ese lead o entradilla se responden a esas 5 preguntas básicas, ¿vale? Siempre tenemos que responder esas 5 preguntas básicas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo? Entonces nosotros respondemos a ellas en ese primer lead. Si estamos hablando, por ejemplo, el ejemplo otra vez del incendio, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el afectado o quién lo produjo? ¿Cuándo fue eso? Porque pues también hay que tener en cuenta que las noticias tienen que ser actuales. Yo no puedo hablar de algo que pasó hace 15, 20, 30 días porque pues la noticia siempre va a estar en caliente. Entonces tengo que hablar precisamente de eso, de lo que está pasando. ¿Cuándo pasó? ¿Listo? ¿Dónde pasó? Porque a la gente le interesa saber dónde fue eso. No, fue aquí diagonal en la universidad. Sí, pero ¿dónde exactamente? Entonces hay que especificar el lugar. ¿Por qué pasó eso? ¿Y cómo pasó eso?
Entonces, para que lo tengan en cuenta cada vez que ustedes vayan a redactar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que el primer género periodístico es la noticia, que es el que estamos viendo acá. Cuando nosotros vemos la noticia, abro la pantalla. Cuando nosotros estamos viendo la noticia, nosotros tenemos que en esos 5 géneros periodísticos ir avanzando uno tras otro, tras otro. ¿Sí? Yo no voy a decir, voy a hacer un reportaje, voy a hacer una crónica, voy a hacer un documental u otro, sin haber pasado primero por la noticia como tal. ¿Por qué? Porque es que la noticia es la que le da la entrada al resto de los géneros. ¿Cómo sé yo que la noticia le puede dar entrada a otros géneros? Simplemente por el tiempo. Si la noticia fue ese, el incendio, y ahí quedó, y ya no se vuelve a hablar más, pues se queda como noticia. Pero resulta que dentro de la casa vivía una señora que era prima, que era tía o que era una persona importante en la ciudad. Yo ya de esa noticia le puedo dar trascendencia y la puedo convertir en otro género como una crónica o un reportaje o una entrevista, etcétera, etcétera, porque ya le estoy dando más relevancia y estoy ampliando el tiempo, que es el cuándo, ¿vale? Entonces, esas son cositas que van pasando poco a poco. Entonces, nos enfocamos primero en la noticia, en el hoy. Entonces, después de haber creado ese lead, ahí viene lo que es el cuerpo de la noticia. La pirámide invertida tiene 5 partes: el título, el lead, perdón, 4, el lead, el cuerpo y el remate, ¿sí? O final o conclusión. ¿Listo? En el cuerpo de la noticia es donde yo ya voy a dar datos más relevantes de la noticia. Ya contesto a otras preguntas diferentes al qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo, como el para qué, desde cuándo. Bueno, ya responde a una u otras preguntas de pronto de carácter ya menos importante como tal. Y por último, cerramos esa pirámide con los detalles o la conclusión o el final. Aquí tenemos otro ejemplo, ya, cómo usar la pirámide invertida, ¿vale? Entonces, como les dije, dentro de la pirámide invertida primero va el título, después va la entradilla o lead, luego va el cuerpo y por último el remate, que era lo que les estaba diciendo hace un momento. Este es el formato de una noticia. Cada vez que ustedes vayan a redactar una noticia, tengan en cuenta estos cuatro partes o 4 procesos o 4 caminos, como lo queramos llamar, siempre que vayan a redactar. Hacer una noticia no es decir, yo voy a redactar una noticia de lo que está pasando, resulta que en mi barrio se fue el agua, voy a hacer una noticia sobre eso. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer antes de empezar la noticia es saber la estructura de la noticia, tener un título, tener un lead o entrada, tener un cuerpo, que es el que me va a decir más a fondo qué fue lo que pasó, y por último, una conclusión, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esta estructura para poder hacer como tal la noticia. ¿Hasta aquí todo claro? ¿O hay alguna duda? Muchachos. Muchachos, estoy solo. Bueno, yo voy a continuar. ¿O es que me preocupa si no me escuchan? Profe, por el momento, profe, por el momento, por mi parte, va todo bien claro. Listo, vale. Es que lo digo también es para saber, porque muchas veces tienen duditas o algo y pues al final de uno se les olvida. Listo, hasta aquí entonces claro cuál es el formato de la noticia. Quiero que se tenga en cuenta que no hay otra manera, siempre se debe construir la noticia así. Eso no me lo inventé yo, esto no lo encontré por internet así rápido, no, esto lo aprendemos todos en la universidad, en los diferentes cursos que nos dan de periodismo, de redacción, ¿sí? Entonces, para que sepan que esta es la estructura y no me puedo inventar otra. Esta es la manera más rápida de poderlo hacer. Entonces, dentro de eso, como les decía, yo arranco con la noticia, ¿sí? Y aquí podemos ver los principales géneros periodísticos, que incluso la señora Vicky y creo que el director del periódico nos dejaba ese mensaje también, era de cuáles eran como los géneros o la manera de estructurar lo que es esos géneros periodísticos como tal. Yo los encontré así, me pareció chévere este cuadrito, este mapita, y los géneros periodísticos pueden ser, dicen pueden ser porque pues también existen nuevos géneros periodísticos que han nacido, digámoslo, como en la combinación de unos con otros. Ahora bien, aquí estamos hablando es de géneros periodísticos escritos, ¿sí? Porque también existen los radiales y los televisivos. Prácticamente son los mismos porque ustedes saben que lo primero que se generó en la noticia o como en la información fue el periódico. Después nació la radio, por último la televisión y ahora lo que conocemos como los medios digitales, que es como la combinación de todo.
Entonces, cuando nació el periódico, pues nacieron estos géneros periodísticos. Entonces, dentro de los que son informativos, están lo que es la noticia y el reportaje. Aquí viene una pregunta importante para el primero que me la responda, y es ¿qué diferencia hay entre informar y comunicar? ¿Sí se han hecho esa pregunta o se la han hecho alguna vez? ¿Qué diferencia hay entre informar y comunicar? Porque ustedes son comunicadores sociales. ¿Y cuál es la diferencia entre informar y comunicar para poder avanzar? Si no la saben, diga, profe, no sé, y ya, y avanzamos. Pero quiero saber si se la saben. Si se la saben, los escucho. 3, 2, 1. Bueno, supongamos que ninguno supo porque no sabemos qué es diferencia entre informar y comunicar. Ojo, muchachos, de aquí en adelante no podemos quedarnos callados ni tampoco decir no sé, porque es súper importante saber qué diferencia hay entre esas dos palabras. Informar es cuando yo digo algo que está pasando, ¿vale? Y comunicar, que ustedes saben que existen tres actores, que es el emisor, el receptor, pero entre ellos dos hay un canal y un mensaje, ¿sí? La diferencia que hay entre los dos es que cuando yo comunico algo o yo les digo algo a ustedes o a la persona con la que estoy hablando o al emisor, él automáticamente toma la noticia, toma la información y la comunica, ¿sí? O sea, me la devuelve. Ahorita, cuando les hice a ustedes la pregunta de que si sabían qué diferencia hay entre informar y comunicar, eso es meramente información, porque les hice una pregunta y ninguno me respondió. Entonces no hay una reciprocidad, o sea, no me están devolviendo el mensaje. Entonces eso es información. Por eso hablamos de la noticia y el reportaje, porque cuando ustedes ven una noticia en el noticiero o en un periódico, ellos no están esperando que ustedes le devuelvan la opinión o lo que piensen de la noticia, porque pues es un medio en el cual no se puede devolver el mensaje. Por eso se llaman eh, medios informativos. Un medio de comunicación es un medio en el cual está directamente con el receptor y el receptor automáticamente cuando recibe el mensaje lo devuelve, que es lo que nos pasa, por ejemplo, en el WhatsApp, en los medios digitales, de pronto si hay una llamada por teléfono en la radio, que de una vez estamos hablando con alguien y esa persona nos devuelve la respuesta o estamos interviniendo una conversación, eso se llama comunicación, ¿sí? Esa es la gran diferencia que hay entre informar y comunicar. Informar cuando yo doy un mensaje, pero el mensaje no se devuelve, se queda allá. Y comunicar es cuando yo doy un mensaje y esa persona o ese lo interioriza, lo mastica, digámoslo así, lo piensa y me lo devuelve y se convierte automáticamente en un emisor y yo me convierto en un receptor. Ahí hay una comunicación, ¿sí? Es redondo, es recíproco, da 360 grados la información como tal. Entonces, esa es la gran diferencia entre información y comunicación. Entonces, ya sabemos qué es, tengámoslo claro porque es fundamental de aquí en adelante que ustedes sepan qué diferencia hay entre informar y comunicar. Entonces, dentro de los géneros informativos tenemos la noticia y tenemos el reportaje. Dentro de los de opinión está lo que es la editorial, la columna y el artículo de opinión. ¿Cuáles son esos, profes? La editorial normalmente la escribe siempre el dueño del periódico, que es cuando arranca el periódico y la primera noticia que nosotros vemos larga, 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 se llama editorial y la escribe el dueño del periódico. Esa editorial puede ser cualquier tema, puede ser sobre el mismo periódico, puede ser sobre cualquier tema y es netamente obligación del periódico o del dueño del periódico escribirlo. ¿Vale? Para que la tengan clara. Eso es una editorial. Estamos hablando de géneros periodísticos. No la vayamos a confundir con otro tipo de editorial. No es la editorial de un libro o de una casa de libros, no. Editorial en lenguaje periodístico quiere decir que es el artículo que le conviene que le compete al periódico o a la revista o al medio de comunicación establecer comunicación o información con el lector, que es como una presentación como tal del periódico. ¿Listo? Puede ser sobre cualquier tema. Luego viene la columna, que esa es la que nos compete a nosotros como periodistas también. Existe la columna, que es donde nosotros, como su nombre lo dice, de opinión, podemos hablar sobre cualquier tema y podemos opinar. Sí, podemos hablar subjetivamente. En esta columna yo puedo opinar y decir eh, cómo está el país, cómo está la comida, cómo están, sí, sobre cualquier tema ustedes lo pueden hacer. Recuerden siempre que en el periodismo hay que escribirlo en tercera persona, así sea subjetivo el texto. El de información es objetivo,
Nosotros no podemos opinar en una noticia o en un reportaje, nosotros no opinamos, solamente damos la información. Pueda que sea buena, pueda que sea mala. Podemos hablar de alguien que robó, de alguien que fue robado, pero nosotros no opinamos. Por eso se habla de los supuestos. Por eso no se puede juzgar tampoco. No decir es que el ladrón por ser ladrón, no. Somos periodistas y aquí, aunque hay psicólogos, sociólogos en el grupo, ustedes también van a tener que hacer este tipo de redacción. Entonces recuerden todos que nosotros en la redacción no podemos, o en los medios periodísticos no podemos opinar, ¿vale? Solamente informar. No podemos juzgar porque no somos jueces. Lo mismo pasa en el artículo de opinión. Aunque yo opine sobre el presidente, sobre las salsas, sobre la comida, sobre la salud, sobre lo que sea, yo puedo opinar y decir que es bueno o malo, pero siempre en tercera persona, ¿vale? ¿A qué quiere decir eso? ¿A qué voy con eso? Si yo hago una columna donde voy a hablar acerca, por ejemplo, de cómo son los restaurantes de la ciudad, porque he ido a comer a varios y la comida pues no es muy buena, yo en mi artículo de opinión puedo decir que dentro del los lugares donde se puede llegar a tener degustación por los alimentos, se puede decir que hay una no muy alta capacidad de poder distinguir lo que son los sabores, porque pues ya han sido muchas las personas que han ido a restaurantes, porque pues también nos tenemos que basar, y ya lo vamos a ver más adelante, las fuentes, porque yo pues en un artículo de opinión puedo hablar acerca de lo que me pasó en uno, dos o tres restaurantes y decir que la comida no es muy rica, que la comida es fea, pero pues no lo voy a decir de una manera despectiva ni tampoco de una manera directa, sino que voy a decir que dentro de los restaurantes que se pueden visitar en la ciudad de Girardot, por ejemplo, la comida, aunque es demasiado vendida de manera visual, su sabor no llega a la expectativa de lo que se podría querer. ¿Sí ven? Ni no estoy diciendo que es que yo fui a comer y que me parece que es fea, sino se trata como de dar una opinión, pero en tercera persona. Espero haberme hecho entender. Y siempre la basamos es de acuerdo también a entrevistas o a fuentes. Y dentro del género de opinión también está el artículo de opinión, que se parece mucho a la columna, pero pues eso ya más adelante lo vamos a ver más a fondo. Ahorita me interesa es que ustedes más o menos tengan claro lo que son los géneros y la estructura de estos géneros. Y luego viene la interpretación o mixtos, que es aquí donde viene, por ejemplo, la combinación de los anteriores. Entonces, por ejemplo, en eso está la crónica, que se parece mucho al reportaje, ¿sí? Porque de la noticia yo puedo sacar un reportaje o una crónica. La diferencia es que la noticia se me vuelve un reportaje cuando la historia de ese protagonista de mi noticia tiene relevancia y su historia debe ser contada. Entonces yo empiezo a reportar lo que estaba sucediendo con él y le da una trascendencia de tiempo. La diferencia que hay entre la noticia y los demás géneros es que la noticia muere en el instante, la noticia es de hoy. O sea, lo que pasó ayer ya no me interesa hoy, como por ejemplo lo que les estaba dando ejemplo del incendio. Si uno va a preguntar, venga, ¿qué fue lo que pasó ayer con el incendio? Ya ustedes le van a contar, ah, sí, hubo algo y se quemaron y ya, no le dan tanta relevancia. Ahí muere la noticia. Una noticia tiene vida es las 24 horas. Después de 24 horas ya la noticia no es relevante. Ahí es cuando sabemos nosotros que es una noticia. Pero si esa noticia tiene relevancia en el tiempo, ya se nos puede convertir en un reportaje, en una crónica, en una entrevista, en un artículo de opinión o columna o columna o incluso en un documental. ¿Sí? Es porque esa noticia ya tiene más tiempo, o sea, puede, digámoslo, como sobrevivir sobre el tiempo, para que me entiendan. Entonces, por ejemplo, la noticia del incendio, ¿cómo la puedo volver yo un reportaje o una crónica? Vuelvo y les digo, reportaje, si la noticia tiene relevancia porque el incendio continuó, porque yo ya no me voy a enfocar en el incendio como tal, sino en la historia que está detrás del lugar que se incendió, porque no solamente se incendió y ya, sino que era un almacén en el cual le estaba dando producción al barrio o a alguien. Sí, ya le doy como más relevancia en tiempo. Entonces ya la noticia se transforma en reportaje. Y eso es informativo. Y cuando es mixto como la crónica, y la gran diferencia que hay entre la crónica y el reportaje es que la crónica, como lo dice su prefijo cro, que viene de cronos, de tiempo, la crónica tiene que contarse de manera cronológica. Esa es la gran diferencia entre el reportaje y la crónica.
El reportaje se puede contar, por ejemplo, se puede empezar a contar lo que sucedió ayer, luego se habla acerca de la historia que tuvo ese lugar, luego hablamos de la señora que pasó, inventándome algo acá, como ejemplo, de la señora que trabajaba ahí, puedo hablar después de cómo esto a futuro puede ser contraproducente para la ciudad, etcétera, etcétera. O sea, yo salto en el tiempo, mientras que en la crónica yo tengo que venir del pasado al presente y al futuro. No puedo pegarme esos saltos de tiempo. Esa es la gran diferencia. Ya sea que se convierta esa noticia en una crónica de una persona o en una crónica del lugar. Entonces yo puedo hablar de que ese lugar anteriormente fue esto, luego pasó a ser esto, luego se convirtió en esto, luego lo vendieron, luego lo abandonaron, luego lo compraron, finalmente a futuro se iba a convertir en esto, ¿sí? Vengo con un tiempo, o como lo dice la cronología, vengo de fecha tras fecha sin irme a saltar, mientras que en el reportaje sí puedo pegar esos saltos de tiempo. Esa es la gran diferencia que hay entre esos dos géneros, como para que lo tengan más claro. Luego viene otra. Ah, bueno, y en la crónica es híbrido porque pues yo puedo informar, pero al mismo tiempo puedo ir dando opiniones, ¿sí? Por ejemplo, puedo ir contando sobre, si es sobre el lugar, decir que pues al principio fue un lugar muy bueno, pero lamentablemente con el tiempo ese lugar donde hubo el incendio se convirtió en un lugar de expendios o un lugar abandonado o un lugar donde la gente simplemente venía y arrojaba la basura. No sé, estoy inventando algo. Ahí es donde yo le empiezo a dar como ese carácter de opinión. Por eso se llama género híbrido o mixto. La crítica es lo mismo. Yo puedo hacer puedo hacer una noticia, puedo hacer un artículo de crítica donde yo hable acerca ya muy subjetivamente, pero siempre y cuando teniendo en cuenta pues la parte de respeto, y puedo hacer una crítica de ese lugar, como para que sigamos con el mismo ejemplo. Y por último está la entrevista, que ese es otro género también periodístico y es mixto, porque yo aquí estoy informando, le voy a hacer una entrevista a X persona y dentro de ese género periodístico no solamente voy a informar quién es esa persona, de dónde viene, qué es lo que hace, sino que también voy a entrar como con opinión acerca de lo que hace la persona como tal. Por eso es un género mixto. Entonces, volviendo otra vez desde el principio, recordemos y metámonos en la cabecita y aprendámonos esto. Los géneros periodísticos están basados en tres grandes grupitos. Los informativos, que solamente informan, los de opinión, donde yo puedo generar ideas, y los mixtos, donde mezclo tanto la información como la opinión del periodista, o sea, la mía. Pero todos ellos deben estar escritos en tercera persona y siempre respetando las opiniones y respetando el periodismo como tal, sin volverlo sensacionalista, amarillista. Ahora bien, ¿qué es amarillismo y qué es sensacionalismo? Cuando yo digo que la señora fue, por decir algo, fue asaltada, hasta ahí estoy informando de buena manera. ¿Cómo se vuelve amarillismo o se vuelve sensacionalismo? Cuando yo cambio las palabras o los términos. La señora fue brutalmente robada o fue una persona atracada por, sí, ya empiezo a utilizar términos como demasiado pesados para llamar la atención del lector. Ahí es donde se convierte eso en amarillismo o sensacionalismo. Entonces hay que tener en cuenta esa línea delgada que hay entre hablar bien o hablar bien llamando la atención. Claro esa parte para que la tengamos en cuenta, porque eso es lo que nos va a estar mirando también la señora Victoria y el periódico como tal. Hago un paréntesis aquí y los felicito, muchachos, porque estén entusiasmados por escribir. Esto es algo que se ha perdido muchísimo y la idea precisamente es que no perdamos las ganas de escribir, porque es que lo que no se escribe no se cuenta y lo que no se cuenta no existe. ¿Listo? Entonces, aprovechemos este medio, ya que pues la vida, no sé, nos juntó preciso este año a nosotros y nos dio la oportunidad no solamente de tener un medio radial, sino ahora un medio escrito. Entonces, es fundamental que ustedes tengan en cuenta eso y esto poco a poco los va a ir enamorando más de la carrera como tal. ¿Hasta aquí alguna duda o claro, claro? 3, 2, por favor, alguien diga al menos, no, profe, todo claro. Sí, Eso. señor. Es que a Claro, claro, veces claro. siento que se me cae el internet y seguramente estoy hablando solo. Listo, muchachos. Clarito esto. No, profe, Igual tranquilo pues, que va bien con vale. el internet.
Listo, porque es que hoy quiero que ustedes se lleven clarito toda la información que les estoy dando. Me disculpo porque fue la única manera que podamos como de reunirnos. Yo quería hacer esto de manera presencial, pero pues por las distancias de todos nos queda difícil y por los tiempos también, pues para estar repitiendo la clase queda también un poquito cansoncito. Pero igual les digo, la idea de aquí en adelante es que si ustedes tienen dudas o inquietudes, de una vez me avisen. Profe, mire, estoy haciendo el artículo sobre este tema, lo quiero hacer sobre un reportaje informativo o lo quiero hacer de opinión y voy a hacer un artículo de opinión o voy a hacer lo voy a hacer mixto y quiero hacer una crónica acerca de tal personaje o tal lugar. Entonces ya tenemos las herramientas y de pronto que entre nosotros mismos nos vayamos ayudando. Esto va a ser como los foros colaborativos de cualquier clase, donde todos vamos a hacer nuestros aportes, nos vamos a ayudar, porque esto no es una clase, muchachos, que fue lo que les dije al principio. Este CIPA o estos encuentros los quiero hacer de verdad de corazón para que ustedes aprendan y tengan las herramientas que de pronto no les ha faltado o de pronto por el tiempo no las alcanzan a abordar bien, ¿sí? Y que yo sé que a nosotros a veces nos salen oportunidades laborales y con ser netamente profesionales en formación, nos dicen, Luz, usted que es comunicador y ya está estudiando comunicación, hágame un favor, necesito que me redacte esto. O Martín, usted que es comunicador, yo me imagino que usted debe ser un duro para los videos, camine, me hace una grabación y me hace ¿qué? Un video sobre eso o cualquiera de ustedes, ¿sí? Y no quiero que ustedes lleguen a ese lugar y como que chanfle, no, no sé, no, es que eso no me lo han enseñado. Y no quedan mal solamente ustedes, sino la universidad. Y el problema de eso es que después no los van a volver a llamar, porque van a decir, no, pero ¿para qué si él no sabe, si ella no sabe, si a ella lo que les enseñan como que no les enseñan nada? Entonces, ese es mi afán. Y yo pasé por lo igual que ustedes como estudiante. Y lo que uno aprende en la universidad es netamente el 40 o 50 o hasta el 70% de lo que es la vida real. El resto toca aprenderlo es de experiencia. No todo se aprende en la academia. Esto se va aprendiendo es en el diario vivir. Y ustedes mismos se han dado cuenta los que han estado en la emisora. Incluso he tenido a muchos de ustedes que ya han estado en emisoras y les pasan cacharros todavía, o algunos que nunca habían estado en una emisora y se imaginaban la cuestión muy diferente. Pero lo bonito es eso. Entonces es aprender esas experiencias como tal. Y eso es lo que yo quiero hoy. Listo. Volvemos a la noticia, porque es la base. Características de la noticia. La noticia es el relato objetivo de un suceso, cuyo conocimiento importa hacerlo público oportunamente. Vuelvo y les digo, lo que pasó hoy solamente nos interesa hoy. Lo que pasó ayer ya hoy no nos interesa. Entonces la noticia está en caliente. Ese es un término periodístico, en caliente. Para que su contenido sea completo y efectivo, deben responder a las siguientes preguntas, que ya sabemos. ¿Quién? Él o la protagonista de la noticia. ¿Qué? ¿Qué es el suceso que está pasando? ¿Cuándo? El tiempo en el que está pasando, que es el hoy. ¿Dónde? El lugar de hecho o el lugar del hecho. ¿Cómo? Las circunstancias en que ocurrieron los hechos. ¿Por qué? Las causas a las que yo voy a con ese hecho. ¿Y para qué? Ahí son los objetivos del hecho de lo que está sucediendo. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan claro, estas son como las preguntas y más que las preguntas a lo que está respondiendo como tal en la noticia. Entonces, siempre que yo voy a hacer una noticia, tengo que apuntarle a estas preguntas. Ahí viene una pregunta de Juanito y Juanito pregunta, pero profe, tengo que responder a todas esas preguntas en mi lead, tengo que responder a todas esas preguntas en la primera noticia. Sí, en cierta medida, la idea principal es que ustedes puedan responder a todas esas preguntas, pero yo también las puedo dividir de acuerdo a la estructura de la noticia. Entonces, por ejemplo, si nos devolvemos acá a la pirámide, yo puedo responder al qué o cuándo en el título. En la lead puedo responder a otras 3 preguntas, no necesariamente tienen que ser todas de una vez. En el cuerpo sí puedo colocar todas y hasta más preguntas que salgan, porque aquí dentro de estas preguntas hay otras como, por ejemplo, está el por qué, pero ¿por qué, para quién, de quién, sobre quién? Sí, Profe, se dividen muchas más. Dime. profe, ¿te puedes devolver donde estábamos en Juanito? Es que se me cayó la señal. Es que, bueno, volviendo otra vez a la pregunta,
estas son las preguntas a las que yo le respondo a la noticia. Son todas, pero no necesariamente yo necesito responderlas a todas en el primer párrafo, que es a lo que voy. Yo puedo dividirlas de acuerdo a la importancia de cada uno. Vuelvo y les digo, resulta que hubo un incendio en la esquina, muy cerquita a la universidad el día de ayer, por si ustedes no sabían. Y esta sí es una noticia real. Pero entonces la pregunta que muchos se hacían era, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí ven? ¿Qué? Entonces, el suceso. Y la segunda pregunta que yo le escuchaba a los profesores es, ¿pero hubo heridos? O sea, entonces ahí le podemos responder a ¿quién? Protagonista de la noticia. ¿Quiénes fueron las personas que estuvieron como involucradas en el incendio? Entonces, si se dan cuenta, solamente le apuntamos a dos preguntas. El resto de preguntas no las escuché casi. Ya después, con el tiempo, cuando ya el incendio iba bajando, entonces fue cuando empezaron a salir estas otras preguntas por los demás compañeros. Entonces, ¿a qué voy yo con eso? A que cuando yo haga mi noticia, no necesariamente tengo que responder en el lead o en la entradilla, que es esta misma de acá, que es la segunda, la entradilla acá, el qué, quién, cuándo, dónde, por qué, cómo. No tengo que responder necesariamente a todas las preguntas, puedo responder solamente a dos o a tres. Eso ya depende de ustedes, que ahí sí me digan, como son los que están haciendo la noticia, la están construyendo y la investigaron, cuáles son los factores más relevantes o las preguntas más importantes en ese momento. Si ustedes ven que todas caben acá, lo pueden hacer, ¿sí? Pero si ustedes pueden darse en cuenta que solamente son dos preguntas esenciales, pues responden solamente dos o tres preguntas en el resto lo pueden hacer aquí en el cuerpo de la noticia, porque la idea también es poder darle más relevancia a la noticia, no quedarnos solamente con el lead. ¿Listo? Es como para que tengamos en cuenta esa partecita de las preguntas. Entonces, estas imágenes se las voy a compartir ahorita más tardecito en el grupo, incluso aquí en Teams también las dejo, para que ustedes las tengan ahí, porque yo sé que pues algunos estarán capturando pantalla, otros estarán tomando nota, pero pues igual les voy a dejar para que cuando empiecen a construir su artículo, si es que ya lo tienen hecho, entonces vuelvan y le peguen un repaso y miren si les hace falta algo, y es cuando uno se da cuenta y dice, ay, me faltó esta pregunta y esta pregunta sí era importante. ¿Listo? Parte de la noticia, y aquí vamos a entrar en el artículo como tal. Entonces, tenemos el epígrafe o antetítulo. Nosotros normalmente cuando redactamos le ponemos un título, ¿cierto? Pero es que no solamente viene un título. Nosotros podemos ponerle un antetítulo y una bajada de título, como en este caso, que eso normalmente lo vemos a veces en las noticias o en la redacción de noticias, que uno a veces ve el título y uno ve como un título chiquito antes y un título chiquito después, como si fuera un subtítulo. Esos tres siempre me van a apuntar a la noticia, pero entonces cada uno me va a aclarar algo diferente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo que es el titular, que es la noticia como tal. Descubren ciudad más antigua de Europa. La descubrieron. Entonces, yo ya hice mi artículo y aquí nos están colocando un antetítulo, hallazgo histórico, como para contextualizar, abrir más la información. Y una bajada de título que dice, los restos tendrán 2000 años más que las pirámides de Egipto. Si se dan cuenta que si yo reúno estos tres es un mismo título. Pero entonces eso también pasa cuando yo doy una noticia y mi título me queda demasiado extenso. Recuerden que el título tiene que ser directo, corto, que llame la atención y que de una vez informe. Con el mero título yo ya sé de qué se va a tratar el artículo, que es lo que nos va a pedir la señora Victoria. Entonces, cuando ustedes hacen el título, si les queda muy largo, podemos jugar con esto. Dividirlo en tres partes donde yo pueda colocar un antetítulo, el título o titular y una bajada de título, ¿vale? Para que lo tengan claro. Y ya después de eso ya viene lo que es el primer párrafo, que es el lead, donde me va a responder a las preguntas que ya habíamos visto antes. Ese lead es súper importante porque mucha gente se queda con el mero lead. Con leer el lead ya saben qué pasó y no necesitan más información. Pero hay gente que le gusta seguir leyendo el artículo, entonces ahí sí va leyendo el cuerpo y se va dando cuenta de otras preguntas, de otras cosas, pues ya menos importantes. Entonces tenemos lo que es el titular dividido en antetítulo y bajada de título, el lead que es fundamental y siempre tiene que estar, y el cuerpo de la noticia. Y aquí faltó uno que es la conclusión. Siempre tenemos que concluir nuestro artículo. No lo dejen sin conclusión. Si ustedes están haciendo un artículo acerca de lo que es la educación
En Colombia, recuerden que después de que hayan hecho investigación, hayan hecho entrevistas, hayan redactado muy bonito el artículo, al final, como periodistas ustedes, como redactores o como lo que sea, tienen que colocar una conclusión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué les dejó a ustedes este artículo, esa investigación? ¿Qué les dejó a ustedes haber hecho esa nota? Para ustedes, para la gente, para la sociedad, no sé. Eso ya es cuestión de ustedes, pero tiene que tener un remate, una conclusión, algo que nos deje pensar a las personas que estamos leyendo su artículo, ¿vale? Esa conclusión puede ser abierta o cerrada. ¿A qué me refiero yo abierta o cerrada? Cerrada cuando yo digo, sí, la educación es importante y todos tenemos que estudiar, así que todos a la universidad. Fin. Entonces los estoy mandando a estudiar. O abierta, sí, la educación es importante, más para uno que para otros. Por eso es importante saber qué se quiere estudiar y cuándo se quiere estudiar. Lo importante es que lo piensen y lo hagan lo más pronto posible. ¿Sí? Se deja un poco más abierta. Abierta es como para que la gente lo piense. Cerrada es cuando yo doy mi punto de vista y digo sí o no, pero siempre en tercera persona. Nunca olviden redactar en tercera persona. ¿Listo? Esto es un artículo y estas son las partes del artículo. Ejercicio que podríamos estar haciendo, búsquese en artículos y divídanlos. Díganme cuál es el título, si tiene antetítulo, si tiene bajada de título, cuál es el lead, cuál es el cuerpo y cuál es el remate. Eso es un ejercicio que si ustedes quieren aprender a redactar, los que ya están empezando a redactar y me han escrito por el interno, profe, es que ya hice un artículo para dárselo a la señora Victoria, pues yo quiero escribir. Pónganse a leer. Consejo que les voy a dar para la vida. Si ustedes quieren escribir, hay que leer. Si quieren hacer radio, hay que escuchar radio. Si quieren hacer televisión, hay que ver televisión. Si quieren hacer cine, hay que ver cine. ¿Sí? Entonces, uno no puede hacerlo porque sí, porque le gusta, porque tiene idea. Siempre hay que estar actualizándose y más que los medios están actualizándose en bastante. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Seguimos. Después de la noticia, yo quiero que le apuntemos a un género importante que fue uno de los primeros que vimos acá. No vamos a saltar de la noticia al reportaje. Yo quiero que saltemos de la noticia a la entrevista. Porque es que con la entrevista es que yo saco la información de mi noticia y con las entrevistas que yo tenga es que puedo hacer un reportaje, una editorial, una columna, un artículo de opinión, una crónica o una crítica. Porque si no tengo entrevistas de donde haya sacado la información, pues ¿cómo voy a hacer la información? Por eso para mí es importante que ustedes tengan en cuenta qué es una entrevista y cómo se debe hacer una entrevista. Profe, vamos a hacer un artículo sobre lo de Pubens. Lo primero que tienen que hacer ustedes es eso, una entrevista con las personas que están allá. Profe, es que yo voy a hacer un artículo sobre un negocio de unas amigas que tienen un negocio allá en donde yo vivo. Tienen que sentarse con sus amigas y hacerle la entrevista. ¿Sí ve? Es necesario la entrevista para sacar la información y poder redactar su noticia escrita o su noticia radial o mejor aún, cuando ya empecemos a hacer productos audiovisuales. Entonces, la entrevista tiene una estructura fija. Presentación, una breve descripción del personaje entrevistado y la presentación del tema que se tratará en la entrevista. Un cuerpo de la entrevista, que es una serie de preguntas relacionadas con el tema que se quiere tratar en la entrevista. Básicamente tiene esas dos partes, presentación y cuerpo de la entrevista, ¿vale? Entonces, para que lo tengan claro, claro, esa parte ahí. ¿Qué es la entrevista? Entonces, la entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos personas, el investigador y el entrevistado, o sea, ustedes y la persona a la que ustedes van a hacerle la entrevista. Se realiza con el fin de obtener información de parte de esta, que es una persona entendida en la materia de la investigación. Como técnica de recopilación, va desde la interrogación hasta la conversación libre. Entonces, eso es la entrevista, ¿sí? Para sacar información a la otra persona. Y si es una persona erudita, es decir, que sepa o que tenga conocimiento de algo, pues para nosotros saber sobre ese tema. ¿Qué tiene? Ahora bien, muchachos, yo no voy a hacer una entrevista desde ceros y ese es un consejo que les voy a dar. Cuando ustedes vayan a dar una entrevista primero, llénense de información. Si yo le voy a hacer una entrevista al profe Juan de comunicación acerca de los programas de comunicación, yo tengo que haber investigado primero cómo se llama la universidad, desde cuándo está la universidad, qué programa son los que tiene la universidad, por qué el programa del profesor Juan
que está dirigiendo se llama comunicación y desde hace cuánto está. ¿Por qué se hace esto? Porque es que cuando ustedes vayan a hacer una entrevista, muchas veces también tratarán de meternos los deditos a la boca y nos van a tratar de esconder información o hasta de pronto de decirnos mentiras. Entonces es importante que el periodista sea una persona, y a nosotros nos tienen catalogados como personas cultas, porque nosotros debemos ser como un mar de información, con 1 centímetro de profundidad, saber de todo, al menos un poco. No sabérnoslas todas, pero sí saber todo, al menos un poco, para que cuando nos pase una entrevista nosotros sepamos si la persona que nos está entrevistando nos está diciendo la verdad o nos está diciendo mentiras. Porque si nos está diciendo mentiras y yo publico lo que me dijo, el que va a quedar mal soy yo como periodista y voy a perder toda credibilidad. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta eso. Antes de hacer la entrevista, consulten, lean, busquen y ahí sí váyanse a hacer la entrevista, pero no se vayan a hacer una entrevista sin saber nada, porque van a cometer ese error que les estoy diciendo y es que les metan los dedos a la boca. ¿El entrevistado quién es? Debe ser siempre una persona que interese a la comunidad. El entrevistado es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitir. Ese es el entrevistado. Yo no voy a entrevistar a cualquier persona porque sí. Voy a entrevistar a alguien porque esa persona es importante para la comunidad, es importante para el oyente, es importante para el emisor, es importante para el lector. ¿Por qué? Ahí es donde viene la tarea de ustedes, de justificar por qué es importante. ¿Y quién es el entrevistador? Pues es aquella persona que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo, pilas con eso, presentar al entrevistado y el tema principal. Hace las preguntas adecuadas y cierra la entrevista. O sea, ustedes como entrevistadores tienen que ser esa persona que dirige, no dejarse en dirigir. No es que comiencen ustedes con su lista de preguntas y de pronto el entrevistado se vaya por otro lado y ustedes lo dejen ir, ¿vale? Y de una vez también les hago a ustedes aquí una aclaración. Cuando estén en un medio radial o estén en un medio televisivo, como entrevistadores con el micrófono en la mano, no le dejen el micrófono a la persona, al entrevistado, porque si ellos cogen el micrófono, ustedes pierden totalmente el poder. Si es una noticia televisiva en la que ustedes están al aire o están haciendo la nota, ustedes tienen un tiempo estimado. Lo mismo pasa en la radio. Por eso nosotros tenemos que llevar la batuta como tal. Sí, tengo una persona muy importante, puede ser el rey Pimpinito acá, pero es que el que manda el tiempo y está mandando en el programa soy yo como periodista y como entrevistador. ¿Listo? Porque soy el que está dando los tiempos, soy yo el que está poniendo la cara por el oyente y soy yo el que tiene la responsabilidad de que la entrevista no se vaya por otro lado y no me responda lo que necesariamente queremos escuchar. Entonces, para que tengan en cuenta esa diferencia que hay entre el entrevistador y el entrevistado, o periodista y la persona a la que estamos entrevistando. Partes de una entrevista. Tenemos lo que es el inicio o presentación. Cuando ustedes hacen la entrevista, siempre hagan una introducción. Entonces ahí dice, en este segmento el entrevistador da la bienvenida al entrevistado y a otros presentes, en caso de que pues haya más gente. Presenta el tema de la entrevista y expone las directrices que guiará la comunicación. Aquí hago un paréntesis y un ejemplo de lo que pasa en radio. Si se dan cuenta ustedes, cuando yo ayer hice la presentación del programa para los que estuvieron y lo escucharon, o los que han estado, por ejemplo, con otros compañeros, cuando se arranca así de que uno hace la presentación, entonces uno tiene que dar la introducción, de qué se trata el programa o el medio de comunicación, a quién estoy presentando, quién soy yo, cuál es el tema que se va a abordar. Siempre se va a hacer esa introducción. Luego viene un desarrollo del diálogo. Se trata del cuerpo de la entrevista. Comienza la ronda de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador debe orientar la conversación hacia los propósitos establecidos, no dejar que la batuta la coja la persona que se está entrevistando y se vaya por otro lado. ¿Sí? Porque si vamos a hablar de política, vamos a hablar de política. Si vamos a hablar de comida, vamos a hablar de comida. Si vamos a hablar de deporte, pero no vayamos a hacer que el diálogo se vaya hacia otro tema, hacia otras cuestiones o hacia otras respuestas. Esa es la responsabilidad de ustedes. Y por último, el cierre y la despedida. Entonces, el entrevistador se encarga de resumir, de redondear, de concluir y ponderar todo lo discutido y de ofrecer unas palabras de cierre. O sea, ustedes son los que cierran la entrevista. Antes de dar por terminada la sesión, le dan al entrevistado la oportunidad de despedirse. No es que ustedes despidan y ya, bueno, estoy gracias a todos por haber estado, si es en radio, por haber estado con nosotros. Ese fue su programa Zona Radio y pues nos vemos dentro de 8 días. Ya bien más como que, uy, pero qué, chao, gracias.
No, hay que darle la oportunidad y ustedes se han dado cuenta en la emisora. Y lo mismo pasa si hacen un video. Y lo mismo pasa en el escrito. Entonces, en el escrito al final se concluye. Dentro de esta entrevista queremos darle agradecimiento a nuestro invitado el día de hoy, fulanito de tal, con un cargo tal, el cual pues estuvo dándonos esta entrevista y ¿sí? Cada uno maneja un diálogo o un lenguaje diferente, pero en final todos tienen la misma esencia. ¿Listo? Funciones de la entrevista. La entrevista tiene como función obtener información sobre un personaje a través del diálogo que se establece entre el entrevistado y el entrevistador. Eso sí la tenemos clara. Obtener o captar la información de la persona entrevistada. Facilitar la captación o recolección de información de una fuente confiable o versada en la materia tratada. Aquí hago otro paréntesis. Nosotros, o por qué les estoy diciendo que hagan ese tipo de entrevistas. Primero, pues para lo del periódico. Si ustedes van a escribir un artículo, lo más necesario es que tengan una fuente que es pues a partir de una entrevista. Si van a hacer el programa radial, ustedes tienen que llegar con base a una entrevista. Y si van a hacer el documental o el formato audiovisual que se va a hacer en Pubensa, también tienen que tener muchas entrevistas, que eso es lo ideal. Vamos a entrevistar a las madres líderes de allá, a las profes, al contexto que tengan. O sea, ustedes hoy, los que vayan a ir, se van a dar cuenta cómo es el maní allá. Y van de una vez a hacer la caracterización y de una vez a ver a quiénes ves que van a entrevistar para la próxima vez. ¿Listo? Por eso es súper importante las funciones de la entrevista y saber a quién van a entrevistar y por qué se hace una entrevista. Esto no es sí porque sí. Y para mí la entrevista, para mí, ¿no? En la experiencia que he tenido, la entrevista es el papel, es como la principal función de la redacción y del periodismo. Sin entrevistas yo no puedo hacer nada. Para hacer una crónica necesito entrevistar a alguien. Para hacer una noticia necesito entrevistar a alguien. Para hacer un documental necesito un montón de entrevistas, no solo una. ¿Sí? Porque también tengo que tener en cuenta dos puntos de vista, lo que dice uno y lo que dicen los demás. Yo no puedo llegar a decir una noticia solamente con una fuente o con una entrevista. ¿Listo? Y por último, pues divulgar la opinión de los datos que maneja el entrevistado. Normas para la entrevista, para que se las lleven claritas. Para llevar a cabo una buena entrevista es necesario tener en cuenta las siguientes normas. Primero, aborde gradualmente al interrogado. Creando una corriente de amistad, identificación y cordialidad. Nosotros nos podemos llegar allá simplemente a decir, muy buenas tardes, ¿cómo está, señor fulanito de tal? ¿Usted qué maneja acá? ¿Me puede regalar una entrevista? O sea, no se puede llegar de una vez. Antes de hacer una entrevista, ustedes tienen primero que contactar a la persona que le van a hacer la entrevista, llegar de una manera muy informal. Hola, ¿qué tal? Mira, o formal más bien. Hola, ¿qué tal? Mira, yo soy estudiante de programa de comunicación de la UNAD, estamos haciendo un programa así, o estoy haciendo una noticia escrita para un periódico sobre esto, pues me gustaría saber si en el tiempo que tenga, pues me dirá qué espacio tiene para poder, pues, reunirnos y poder hacer una pequeña charla, una entrevista, pues para poder tener información interesante de lo que usted hace. Eso es lo primero que tiene que hacerse, un primer encuentro con esa persona, cosa que le diga, listo, mire, dentro de mi agenda podemos tal día, tal hora, ustedes ya se acomodan y lo hacen. No es llegar de una vez con eso. ¿Listo? Ayude al interrogante para que se sienta seguro. Bueno, antes de eso, otra vez, recuerden que ya después de que ustedes sepan eso, conozcan la persona, sepan sobre qué tema van a hablar con el de la entrevista, van a hacer todo el banco de preguntas de la entrevista. Que la persona les pidan a ustedes que venga, yo quiero ver qué preguntas me va a hacer. Claro, sí, señor, con mucho gusto. Mire, estas son las preguntas que le voy a hacer. Le pueden dejar leer las preguntas a la persona para que se prepare y tenga buenas respuestas. ¿Vale? No es válido cambiar las preguntas. Ojo, señoritos, no vayan a cambiar las preguntas. No le hagan esa trampa porque ahí estamos faltando en la ética de nosotros. Lo que sí pueden hacer ustedes es que cuando la persona les esté respondiendo, ustedes pueden hacer contrapreguntas. Por eso es bueno que cuando hagan la entrevista lleven papel y lápiz. ¿Para qué? Porque si les sale una pregunta que ustedes se olvidaron o obviaron en el momento, la puedan hacer ahí. Entonces, con mucho respeto se hace la contrapregunta y se puede llevar a otro tema o se puede aclarar o se puede como abrir más acerca de la información que de pronto no vieron en el momento, pero en el momento de la entrevista se acordaron o les dio pauta para eso. ¿Listo? Eso para que la tengan claro.
Ayuden al interrogador para que se sienta seguro y locuaz, porque pues hay muchas personas que cuando uno les va a hacer una entrevista, pues se sienten tímidos, ahí sí les da pena. Si es en un medio radial o televisivo con la cámara o el celular encima, pues se les borra todo. O simplemente si se van a sentar, que sea muy ameno la charla para que la persona nos pueda decir las cosas muy bien. Cuando hagan una entrevista, siempre lleven, si la van a hacer escrita, lleven el celular para que la graben, porque lo que no alcancen ustedes de pronto a copiar en el papel, pues ya va grabada en el audio. Y si es pues con cámara, pues llévese en un trípode. Hay trípodes sencillitos para el celular, no valen mucho, hay unos de 30, 40, 50.000 pesos, son inversiones para ustedes mismos. La colocan bien donde salga la persona y empiezan a hacer su entrevista. Ya después ustedes la editan, le sacan la información que necesitan, pero llévense siempre eso, ¿vale? Dejen concluir su relato ayudando luego a completarlo, concretando fechas y hechos. Muchas veces toda la información que nos da la persona pues hacen falta, pero esas nosotros las podemos agregar. Si es en la redacción, pues de manera escrita, pero si es radial, pues de manera oratoria, o si es en un video, la podemos hacer de manera con voz en off o con video, o sea, con textos, etcétera, etcétera, porque pues es normal que a veces se le olviden a la persona que entrevistamos como toda la información. Y para eso pues siempre nos llevamos los datos de la persona para decirles cualquier cosa, cualquier duda los puedo molestar, si se me llega a escapar algo, dejar como abierta eso, que eso también suele pasar. Que uno llega y llama a la persona y, ay, qué pena, doctor, o señorito, o profesional o fulanito de tal. Lo que pasa es que dentro de la entrevista se me había olvidado preguntarle estas cosas. ¿Será que me puede regalar esta información? O por correo, o como sea, o por WhatsApp. Entonces, eso suele pasar, así que no se asusten tampoco. Procuren formular las preguntas con frases fácilmente comprensibles. Existen formularios embarazosos de carácter personal o privado. Si cuando hagan una entrevista, pilas con la manera como ustedes se dirijan a ellos, con palabras sencillas. Muchas veces hay gente que estudia y cree que por utilizar palabras técnicas o complicadas los va a hacer ver más inteligentes. Nosotros que somos comunicadores, tenemos que tener en cuenta que dentro de la comunicación, lo mejor en la comunicación es eso, que nos puedan entender, que haya una comunicación, hablar con palabras sencillas, hablar con palabras que se puedan entender. Ya que ustedes estén hablando con un abogado o un médico, ya los términos pues pueden cambiar y si ustedes lo pueden tratar de esa manera, pues háganlo. Si tienen el discurso para hacerlo, lo pueden hacer. Eso ya depende es con la persona que estemos hablando, pero yo no puedo llegar con palabras técnicas, por ejemplo, a un barrio donde pues son personas de estratos más bajos, donde pues no tienen, digámoslo, como la facilidad de la educación y pues no puede llegar allá hablándoles como muy técnico o académico, porque pues primero va a quedar mal, segundo no les va a entender y tercero y último pueden generar como un ambiente pesado y no les va a ayudar a ustedes a desarrollar su trabajo como tal, que es lo que va a pasar en Pubense. Procure formular las preguntas con frases fáciles, listo. Y actúe con responsabilidad y franqueza y no con astucias o rodeos. O sea, sean directos a lo que voy, derechito, ¿vale? Entonces, si yo voy a hablar del tema, no ponerse en con rodeos. Bueno, tenemos en cuenta que no, de una, si lo pueden hacer de manera sencilla, hagan para que lo tengan en cuenta. Estructura, estructurada o formal. Bueno, existen dos tipos de entrevista, la estructurada y la no estructurada, ¿sí? O estructurada y formal. La entrevista, la entrevista formal y estructurada se caracteriza por estar planeada de una manera estandarizada. Conclusión. La estructurada es cuando yo les digo a ustedes, van y hacen una primera visita, saludan al personaje, concretan una cita, se sienta usted a hacer las preguntas, se las muestra a la persona para que sepa sobre cómo va a hacer las preguntas para que cuadre las respuestas. Llega usted con su cámara, tan, la instala. Eso es una entrevista estructurada. Una entrevista no estructurada o informal es la que está pasando de una. Se me dio la oportunidad de ir a entrevistar a alguien, rápidamente hago las preguntas, se las dejo ver en el momento y de una, ¿sí? Es muy informal, no necesariamente es en una oficina, no alcanzo yo como adecuar todo el lugar. Esa es la gran diferencia entre esas dos, como para que la tengamos más rápido y me entiendan mucho más rápido. Y aquí vienen unas ventajas y unas desventajas dentro de la entrevista. Eso también se los voy a compartir para que ustedes la tengan en cuenta. La información es fácil de interpretar. Bueno, ventajas, que la información es fácil de interpretar, lo que favorece el análisis comparativo. El entrevistador no requiere mucha experiencia en la técnica, ya que sigue el cronograma de preguntas y hay uniformidad
en la información obtenida. Desventajas: es difícil obtener información confidencial. Esta técnica posee limitaciones a la hora de profundizar en un tema que surge en la entrevista, ya que se tiene un cuestionario predeterminado, lo que no permite que el diálogo fluya naturalmente. ¿Sí? Pero pues la ventaja de la entrevista semiestructurada o no estructurada es esa, que después uno puede hacer un diálogo con la persona porque pues las preguntas no estuvieron con tiempo estructuradas. Pero pues estas son ventajas y desventajas que ustedes van a ir conociendo en el momento que, ay, llegué a la casa, chévere la entrevista y se me pasó haberle preguntado esto o lo otro. Suele pasar. Esas son desventajas. Ahora bien, cuando yo hago una noticia, un reportaje, una crónica, lo que sea, tienen que tener en cuenta ustedes las fuentes. ¿Qué son las fuentes? Son las personas o las cosas o los lugares a los que yo voy a adquirir la información para poder redactar. Lo mismo pasa con la entrevista. La entrevista hace parte de una de estas fuentes. Entonces existen las fuentes primarias, que son testigos directos de un evento. Ejemplo, un reportero que presencia un accidente de tráfico, o puede ser una persona que estuvo en el momento del accidente, o puede ser el policía que está solucionando un conflicto, etcétera, etcétera. Esas son fuentes primarias, las personas directamente involucradas. Fuentes secundarias son las que proporcionan información basada en fuentes primarias, por ejemplo, un artículo, un informe, ¿sí? Esas fuentes secundarias, o un periódico que habló de la noticia de hace un mes y yo voy a hacer un reportaje sobre eso. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer una crónica sobre, no sé, sobre lo de Armero, por poner cualquier ejemplo, ya existen muchísimas fuentes secundarias que ya se han hecho sobre eso, para que me entiendan. Y fuente terciaria, pues ya son informaciones derivadas de fuentes secundarias, por ejemplo, resumen de noticia basado en múltiples artículos periodísticos, etcétera, etcétera. Pero normalmente nosotros cuando vamos a redactar o vamos a hacer algo, o lo que vamos a hacer de aquí en adelante, siempre nos vamos a basar es en fuentes primarias. Por mucho en fuentes secundarias, pero casi siempre tratemos de hacerlo sobre fuentes primarias. Eso nos van a dar más credibilidad. ¿Listo? Aquí existen otras fuentes de información, lo mismo, primarias, secundarias y terciarias, como para que también tengan en cuenta eso. Y listo. Hasta aquí lo que tiene que ver con la parte de redacción. Preguntas, dudas, inquietudes, o seguimos. Sigamos, profe. Hasta el Listo, momento le he podido entender. Cualquier cosa yo lo listo. molestaría para preguntar. Vale. Bueno, vamos a entrar ahora sí en lo que son los guiones audiovisuales. Ya esta es una parte más avanzadita. Entonces, ¿qué son los guiones audiovisuales? El guión es el texto base que define la estructura de cualquier producción audiovisual. Para mí, o para todos los que trabajamos la parte audiovisual o radial, es el mapa, ¿sí? Es el que nos dice el paso a paso de lo que tenemos que hacer. Si yo hago un guión, la idea de ese guión es que cualquier persona lo entienda. Y hablo de cualquier persona es dentro de nuestro contexto, ¿no? No un médico, no un albañil, no, hablamos de términos audiovisuales. Lo entienda cualquier persona. Ese va a ser como nuestro, si hablamos de música, ese sería como nuestra canción escrita en pentagrama. Todos la tenemos que entender. Todo guión es un discurso escrito a través de lo cual es posible transmitir en imágenes y sonido un mensaje o describir algún hecho, acción o sensación. Es decir, el guión especifica por escrito lo que el espectador verá y escuchará. Aquí tenemos un ejemplo de guión. Entonces está lo que es el número de secuencia, número de planos, el contenido, encuadre del plano, angulación de la cámara, movimiento de la cámara y por último el sonido. Este es un ejemplo. Los guiones no tienen una estructura igual. Depende del lugar donde estemos, del país donde estemos y de la persona que lo haya construido. Este es un ejemplo, pero por ejemplo yo no manejo este, pero sí es bueno que ustedes le echen un vistazo a eso. Entonces aquí nos dice de qué se trata el contenido, cuáles son los tipos de plano. Por ejemplo, acá en la primera secuencia o la primera escena dice, entonces, ¿qué? El contenido. El cobrador de la luz sube las escaleras, se defiende. Sí, están haciendo una descripción de lo que es la primera toma. ¿Cuáles son los planos? En plano general, una descripción del espacio, o sea, va a ser un plano muy abierto. Angulación de la cámara normal, es decir, frontal. Movimiento de la cámara, dice que es un movimiento panorámico horizontal, de izquierda a derecha, de seguimiento.
Y el sonido, pues, ¿qué se va a escuchar mientras se ve esa imagen? Pues escuchamos los pasos del cobrador subiendo las escaleras, también suenan los golpes de los nudillos contra las 4 puertas, o sea, va golpeando las puertas. Ya ahí hay una descripción visual, también hay una descripción de plano, y hay una descripción de cámara, y hay una descripción de lo que está pasando como tal en sonido. ¿Listo? Ese es un ejemplo para que le echen un vistazo. Igual ustedes por internet pueden buscar muchos. El que yo les sugiero manejar es este, que es el que yo manejo. ¿Qué tiene? La secuencia. Entonces, las secuencias siempre van a ir enumeradas. Secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3. Ese es el orden. Entonces, en la secuencia 1 viene lo que es el plano. En el plano, yo voy a hablar de cómo voy a encuadrar mi imagen. Y yo hablo, por ejemplo, si es de un plano general, de un plano medio, de un primer plano, etcétera, etcétera. En fotografía, la idea, por ejemplo, con luz, si no conoce los planos de fotografía, es que lo veamos aparte. O todos volvemos a hacer otro tallercito como este y les explico los planos. Ya con algunos compañeritos hemos visto estos talleres de planos en fotografía, ¿sí? Porque la base de la televisión es la fotografía. Los planos nacen de la fotografía, entonces un plano general es donde se ve toda la persona. Un plano medio donde se ve media persona. Un plano detalle es cuando yo muestro algo detallado como un ojo, una oreja, una mano, los labios de la persona. Un gran plano general no solamente es la persona completa, sino el lugar donde está. El bosque, una playa, una casa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí es donde voy a colocar yo la descripción, aquí en planos. Luego viene el storyboard. ¿Qué es el storyboard? Es una descripción gráfica. Es como el dibujito de cómo más o menos me imagino yo que va a ir el plano. En el texto voy a colocar lo que dicen las personas que van a hablar, si lo hay. Si no lo hay, pues no se coloca nada. Si de pronto no hablan, sino que es una persona con una voz por allá en el fondo, eso se llama voz en off, ¿vale? Donde se escucha una voz en off que dice esto y esto, etcétera, etcétera, ¿vale? En audio voy a colocar lo que son efectos de sonido o si hay musicalización, ¿sí? Cosas que me rellenen ese texto. Aquí en audio, musicalización. Y en efecto, si son los efectos como por ejemplo que disparos, que explosiones, que un portonazo, ya como tal los efectos que ya nosotros hacemos en postproducción. Y por último, estas dos casillitas que son los tiempos. Tiempo parcial es el tiempo que se gasta esta escena. Y el tiempo total es la sumatoria de cada uno de los que vayamos sumando. Es decir, esta primera escena se gastó 1 minuto, por decir algo. La siguiente escena se gastó 2 minutos, por decir algo, ¿cierto? Entonces, tiempo total, hasta el momento llevamos 1 minuto. Para la segunda escena ya llevábamos 1 minuto más 2 que nos gastamos aquí, entonces ya serían 3 minutos. Y así sucesivamente se va sumando, ¿vale? Se va sumando. En la segunda no, esa duró 30 segundos, por decir algo. Entonces ya llevamos 3 minutos, 30 segundos. Y así sucesivamente hasta que terminemos el guión. Al final del guión nos va a decir cuánto nos duró el guión, por decir algo. Así, 1 hora 30 minutos. Esa es la manera extensa. La otra manera fácil es cuando yo coloco, en vez de minutos, lo coloco con comitas. 1 minuto es comitas no, tilde. Por ejemplo, 1 minuto. Si son segundos, son 2 comitas. ¿Listo? Para que la tengan en cuenta. Si ustedes ven una comita es 1 minuto, si ven dos tildes, mejor dicho, son segundos. Si es 1 hora, sí colocamos la H para que no tengamos problema de eso. Y si es minutos, una M. Ah, no, mentiras, son las dos que, los dos. Ah, no, una sola tilde. Ya estoy confundiendo. Una tilde es minutos, 2 tildes son segundos. Listo. Ahora bien, les voy a dejar a ustedes esto porque pues esto es lo que tienen que llenar ustedes para el video que vamos a hacer en Puenza. Entonces, en este video, ustedes lo primero que van a hacer el día de hoy es como la caracterización, van a tomar apuntes, tomar imágenes, de una vez pueden ir tomando videos que les puede ir sirviendo ya cuando se estructure. Van a tener aquí lo que es el protocolo de la creación de guión de video. Entonces, lo primero que vamos a colocar es cuál es el objetivo del video. Van a definir claramente el propósito del video. O sea, antes de hacer
el video, eso se llama preproducción. Vuelvo y les repito, cuando yo voy a hacer cualquier producto audiovisual radial o escrito como una noticia, tengo que tener en cuenta 3 pasos, que son la preproducción, la producción y la postproducción. Preproducción, como su nombre lo dice, el prefijo pre quiere decir antes de. Nos sentamos antes, pensamos el tema, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, construimos el texto, construimos los guiones, buscamos las cámaras, la luz, ya buscamos cuáles son las personas que vamos a entrevistar, los lugares donde vamos a ir a grabar, definimos fechas, definimos transporte, definimos citas, etcétera, etcétera. Todo eso va en la preproducción. Entonces, este protocolo de guión viene en la preproducción, ¿vale? Entonces, ustedes hoy van a definir eso, definir cuál es el tema, el objetivo del video, cuál es el público objetivo, cuál es la estructura del video. Y dentro de la estructura ustedes van a colocar una pequeña introducción. Me van a redactar una introducción de cómo va a ser el producto audiovisual que me van a entregar, el cual lleva anteproyecto. Explican la idea central del proyecto, describen el problema de investigación que ustedes hayan visto allá, destacan el desarrollo del proyecto, evidencia y la importancia de la investigación, resaltan los objetivos, realizan un cierre. Uy, profe, todo eso. Sí, hagamos el ejercicio. Yo aquí no les voy a calificar porque pues esto no es calificable, pero sí, para los que de pronto les llame la atención lo que vamos a hacer en Puenza, pueda que empiecen a armar su proyecto de grado para los que ya van en semestres más altos. Y los que hasta ahora estamos empezando, pues nos podemos ir dando una idea de lo que me gustaría hacer en algún momento y de paso pues voy aprendiendo cómo se va haciendo, ¿vale? Por eso es. Investigación. Destacar los principales hallazgos hasta el momento, comparten desafíos superados y aprendices claves, muestran evidencia de la investigación en curso. Implementación. Describir el proceso de llevar a cabo el proyecto, muestra resultados y logros alcanzados, destaca el impacto o beneficio esperado. O sea, no se afanen. Yo sé que la teoría uno a veces lo abruma y uno, ay, pero yo quería solamente hacer un video. Pero muchachos, detrás de un video viene todo esto y hasta más. Yo solo les estoy mostrando la punta del iceberg, porque dentro de esto, si van a hacerlo como un trabajo de grado, lleva muchísimas más cosas, que ya con el tiempo, la idea con la profe Caro es irles ayudando, irles colaborando y guiando en eso, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Luego, vamos a desarrollar el guión narrativo, porque existen 2 tipos de guiones, el guión narrativo y el guión técnico. Este es el guión técnico, pero el guión narrativo es ese que yo construyo, donde se utiliza un lenguaje claro y accesible, mantiene un tono entusiasmo y motivador, incluye anécdotas. El guión narrativo es donde yo coloco, por ejemplo, narrador y coloco 2 puntos que me dice el narrador, que si es una novela donde hay 2 personajes, María y José, entonces coloco yo María, 2 puntos, por ejemplo. Digo yo, María, 2 puntos, y lo que dice María, hola José, ¿cómo estás? Luego interviene José y le dice a María, hola María, yo te estaba saludando. Sí, eso es un guión narrativo, donde viene toda la narrativa de lo que van diciendo. Es como si fuera el guión para los actores, ¿vale? Pero en este caso, pues, ustedes lo tienen que tener claro, porque eso va dentro del proyecto como tal y dentro del guión. Consejos, evitar jergas técnicas excesivas a menos que el público esté enfatizado con ellas. Elementos visuales, utilizar gráficos, imágenes y videos relevantes. Asegúrense de que los elementos visuales respalden y refuercen la narrativa. Usan subtítulos para resaltar puntos claves si es necesario. Aquí en elementos visuales, la idea principal cuando ustedes desarrollen el guión es que sea muy claro lo que es el plano, que sea muy clara el storyboard, o sea, la descripción de la imagen, que sea muy claro el texto, que lo que vayan a decir, que aquí en texto es donde viene el guión narrativo, o sea, ustedes copian y pegan lo que está allá y lo cuadran acá, para que sepamos claramente qué está hablando José, qué está hablando María o los personajes que vayan a intervenir. Y lo mismo en el audio, el efecto, etcétera, etcétera. O sea, más que elementos visuales, hablo de todo el tipo de elementos, ¿vale? Para que sea muy claro el guión y la persona que lo esté dirigiendo no se vaya a confundir. Igual cuando ustedes hagan el guión, me lo van a pasar antes a mí para poder revisarles y corregirles si de pronto vemos cositas. Pero antes de que pase eso, entre ustedes lo revisan, ¿vale?
Que no pase lo que pasa muchas veces en los foros, que entran a los foros, no leen la guía y después se están preguntando que qué toca hacer en la tarea. Entonces, por favor, revisemos, leamos y ya en lo último me lo pasan a mí ya con los menos errores posibles para que nos rinda, ¿vale? Porque es que lleve y traiga, nos va a quitar más tiempo. Duración del video, pues mantienen el video conciso y enfocado, ajustan la duración dependiendo pues la complejidad y lo necesario que tenga que tener. Y revisión y retroalimentación, pues lo que vamos a hacer entre ustedes y yo para poder desarrollar como tal el guión. Entonces aquí está el ejemplo de guión para el video. Este es el encabezado que va a tener el guión. Esto viene de primeras. Entonces, título del proyecto. Entonces podemos colocar aquí el nombre del documental, como lo vayan a llamar ustedes, aunque esto pues lo podemos ir cambiando con el tiempo a medida que vayamos aprendiendo. Programa académico, pues todos estamos en comunicación, hay algunos que estamos en psicología y hay algunos que están en sociología. Eso van a colocar ahí. Periodo académico, pues, ¿en qué periodo académico están ustedes? Como somos varios y la idea es hacer un solo guión entre todos, pues más o menos colocan ahí los periodos en los que están estudiantes ustedes colocan estudiantes de primero, tercero y quinto semestre o periodo académico, no sé. Fase del proyecto, pues esto es una propuesta, en la fecha colocan la fecha de inicio como tal del guión, cuál es el objetivo del video y el público objetivo. Eso también lo van a sacar a partir de la visita de otro. Y aquí viene ya la introducción, narrador. Bueno, esto es lo que básicamente yo creería que iría más bien en esta parte donde les estaba explicando lo del guión narrativo. Y listo. Ya debajo de esto viene el guión como tal. Entonces, ya aquí yo puedo colocar este guioncito más bien. No lo debí haber colocado ahí, sino que lo puse ahí para explicarles rápidamente. Este podría venir aquí abajo. Y listo. Así vendría el guión. El encabezado y ahí sí, el guión como tal, ya llenito, como el primero que les mostré. O sea, llenito más o menos así. ¿Vale? Supongamos que este es el guión que vamos a trabajar. Entonces, sería bonito que se viera el trabajo. Ay, perdón. Que se viera el trabajo así, algo así. Ash, ahí sí no pegó. Supongamos que ya está lleno, algo así. Pero pues con, con, ¿con qué? Con los encabezados que dice el de aquí arriba, el primero que les mostré, ¿vale? Que me parece más eficiente que este porque este es un poco más complejo. Y listo, así es el guión que van a entregar ustedes. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna inquietud o quedó todo claro? Todo claro. Listo, muchachos. De todas maneras, voy a compartir a ustedes esos dos documentos en Word que hice ayer. Es para explicarles hoy bien todo y que lo tengan cada uno y pues para que lo vayan revisando. Vuelvo y les digo, esto es aprendizaje. Me alegra tener estudiantes desde primer periodo hasta periodos altos porque pues nunca deja uno de aprender y muchas veces hay cosas que uno ya sabía, pero pues vistas desde los ojos de otra persona, las cosas cambian también. Entonces, pues nada, ánimo. Hasta aquí termino yo. La idea es que nos veamos ahorita a la 1:15 los que vayamos para Pubenza. Nos vemos aquí en la universidad y arrancamos para allá en bus. Entonces nos vamos en bus a Pubenza, como dice la canción. ¿Listo, muchachos? Yo creo que entonces los dejo para que terminen de alistarse, hacer sus labores de hogar, hacer sus labores de trabajos y académicas y nos vemos a la 1:15. Si tenemos más dudas, pues ahí vamos charlando en el transcurso del día. No olviden llevar hoy protector solar, si tienen sombrerito mejor, porque pues uno nunca sabe si de pronto nos toque por ahí caminar. Y su celular cargadito para tomar tanto fotos como videos para la evidencia del trabajo de ustedes, pero también para guardarlo para el documental que vayan a empezar a desarrollar y de una vez teniendo como material. Igual también tenemos otra tareita que después les voy a comentar que debemos hacer. ¿Listo, muchachos? No es más, no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por haber estado hoy. Bajar de compartir por acá y voy a parar la grabación. Y listo. Bueno,